A continuación, Medellín, ciudad saludable. Cumplimos el compromiso que para nosotros todos los días constituye un verdadero placer y es estar con ustedes entre las 11 y las 12 del mediodía, el Medellín Ciudad Saludable. Aquí estamos, líneas telefónicas disponibles, redes sociales, correo electrónico para que participemos y juntos hagamos esta emisión de jueves. Esta semana, doctora Fanny Isabel, va rapidita, ya sí, es jueves, mañana nos vamos para Santa Elena, sí. Otra vez, nos 20 días después volvemos. En Santa Elena. Qué delicia, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes. Mil gracias por estar aquí cumpliendo esta cita para que hoy principalmente vamos a hablar, como siempre, de temas de salud, de temas de prevención, pero también de nuestros derechos y de nuestros deberes como ciudadanos y como pacientes. Hoy tenemos un tema bien especial que sé que a todos les va a interesar y es el uso adecuado de los servicios de urgencias. Esto se soporta en una realidad que incluso ni es nacional, pero también es internacional. La congestión en los servicios de urgencia es una realidad hoy en el mundo entero y se da por diversas razones, por diferentes circunstancias. En Colombia hay unos agravantes y hay unas condiciones especiales que se originan en el mal uso que hacemos como usuarios de los servicios de urgencia, que tiene que ver también con las barreras en la prestación de los servicios de salud, que se soporta también en cómo funciona nuestro sistema de seguridad social, de atención en seguridad social y salud en el país. Son varios los elementos que se suman y hacen que en Colombia esa realidad sea bien compleja y por qué no decirla caótica, y es que no nos digamos mentiras, en instituciones públicas, también en privadas, vemos camillas en los pasillos y vemos lamentablemente situaciones como valoración, incluso medicación hasta en sillas y butacas y demás, situaciones que no deberían ocurrir. Pero no nos digamos mentiras, ocurren y nos dañan el genio y nos ponen en situaciones apremiantes y difíciles. Es el tema de hoy. Vamos a entender un poco qué es lo que está pasando, pero sobre todo qué podemos hacer y cómo cada uno, desde su diferente condición, si es el Estado, si son las prestadoras de servicios de salud, si somos nosotros como usuarios, qué podemos hacer para corregir esa situación. Pero antes, doctora Fanny Isabel, de meternos con este tema, considero un tema muy importante y muy delicioso para conversar, y yo sé que ustedes tienen muchas posturas y para eso están los mecanismos de participación. Chikungunya, sí, ya señor. Lo tenemos en Colombia y ya es oficialmente, ya no es que es una persona que llegó de tal parte. En el departamento de Bolívar ya están reportados, por lo menos confirmados 5 casos y ya tenemos síntomas en 500 o 600 personas en varios municipios de Bolívar. Exactamente, yo creo que es un tema que se combina mucho también con el que vamos a conversar hoy. Hicimos un programa hace poco con la doctora Rita Almanza hablando sobre este nuevo virus y efectivamente ya está en Colombia, ya se comprobó, es un virus muy parecido al dengue, lo transmiten los mismos mosquitos, por lo tanto nuestra ciudad de Medellín está dentro de las primeras opcionadas pues también para que seamos víctimas pues de esta enfermedad. Recomendaciones, las mismas que hacemos con el dengue, no bajar la guardia ante evitar los criaderos de los mosquitos, esos depósitos de agua sea limpia o estancada y estar muy pendientes pues en nuestra casa. En el momento en que se presenten síntomas, que son pues, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, tratar de consultar y también saber que no es una enfermedad mortal, aunque hay alarma pues en nuestro país, en la ciudad en este momento. No es una enfermedad mortal, afortunadamente, pero sí requiere de paciencia, de tratamiento, de reposo y pues de alguna manera educándonos y de pronto repasando el programa que ya está en YouTube que hicimos con la doctora Rita, podemos aprender más sobre esta enfermedad para saber en qué momento se debe consultar urgencias y en qué momento sí podemos ir a una consulta programada, por ejemplo. Valdría la pena, supongo que lo vamos a hacer en los próximos días, retomar el tema, usted lo dice bien, ya con la doctora Rita Almanza le dedicamos todo un programa, hicimos un especial hace tal vez un mes y medio, creo, más o menos, anticipándonos porque era una realidad.
iba a llegar. Ya nuestros vecinos, Venezuela, Panamá, Perú, ya está en esos sitios. Entonces, lo que lógico era esperar que llegara también al territorio colombiano y ya está. Lo importante es tomar medidas preventivas. El Ministerio de Salud ha enviado una alerta, es que fácilmente por el tema del mosquito que pica aquí, pica allá, iba pasando, pues rápidamente 500, 600, 700 mil personas se pueden contagiar del virus, pero realmente hay que tomar medidas y saber exactamente cuándo consultar, cuándo no, pues de pronto volvemos a revisar este tema. Uso adecuado de los servicios de urgencias, y ustedes qué tienen para plantear y para decir cuáles son sus posturas desde un punto de vista, doctora Fanny Isabel, humano, efectivo, afectivo, solidario. Uno esperaría y uno espera como usuario que cuando ingresa al servicio de urgencias, dependiendo la complejidad, la situación, pues sea atendido prontamente, con calidez y calidad humana y todos esos demás elementos que constituyen una buena atención. Sin embargo, no es así de fácil. Nuestras instituciones educativas hacen grandes esfuerzos por hacerlo, pero ya hablamos de las complejidades y los elementos que se suman para que esto no sea tan fácil como debería ser o como se supone sería. Efectivamente, es que saber elegir el momento en que vamos a consultar a un servicio de urgencias no solamente puede salvar nuestras vidas, también las de otras personas, porque desafortunadamente los servicios de urgencias se congestionan de pacientes que tienen enfermedades que podrían esperar un poco más de tiempo, que pueden ser atendidas en otros servicios. Felipe mencionó muy bien algunas de las causas, las barreras y en el acceso a los servicios de salud, pero también es importante esa educación y esa parte de información en donde yo pueda determinar en qué momento ese servicio que está abierto las 24 horas del día, que tiene la obligación de atender a cualquier ciudadano que se presente en cualquier momento, sea utilizado para verdaderas enfermedades que comprometan la vida de los pacientes. Por eso entonces han buscado estrategias como el triaje. El triaje es una palabra que proviene de una palabra francesa, pues es una palabra francesa que significa selección o clasificación, y ha sido una de las estrategias que se aplican en los servicios de urgencias para poder clasificar al paciente desde el más grave hasta el menos grave y no dejar esperando a aquel que está en riesgo su vida. Entonces hay 4 puntos en este triaje, 4 niveles de clasificación donde podríamos decir todos están enfermos, todos son urgentes, a todos hay que atenderlos, pero definitivamente aquel que tiene una emergencia, aquel que tiene sus signos vitales y unos signos y unos síntomas donde se compromete la vida y si no se atiende inmediatamente podría morir, es el que tiene la prioridad, y así entonces se puede mejorar esa atención. El problema es que generalmente un porcentaje muy grande, un 80% aproximadamente, son enfermedades que se clasifican en triaje 4, que como lo decía ahora, no es que no esté enfermo, no es que no sea urgente, pero que sí podría tener una atención en otro servicio, que podría esperar algunas horas, que su vida no está comprometida. Pues le tengo cifras, doctora Fanny Isabel, para respaldar precisamente lo que usted está diciendo. Mire, el 70% de los niños que son atendidos en urgencias de alta complejidad pudieron ser atendidos en otros niveles sin ningún inconveniente. Entonces ahí se presenta o un poco de desconocimiento, a veces también, y ya les voy a decir por qué, a veces conchudez de nosotros como usuarios. Un 35% de los adultos que asiste a las urgencias de alta complejidad pudo haber sido atendido en otros niveles de atención sin ningún inconveniente, si siguiéramos como los reglamentos o las indicaciones adecuadas. Obviamente, reconocemos, y por ahí empecé, nuestro sistema presenta dificultades y tiene accesos, porque a veces para el tema de los especialistas, de los subespecialistas, y sé que es un tema que nuestros televidentes van a sacar en un ratico, pues no conseguimos la cita. Sí. Entonces no la conseguimos y nos toca ir al servicio de urgencias a ver si por fin nos atiende. Y ese tipo de cosas son las que nos están pasando. Las urgencias también se están congestionando con el tema de la obstetricia, de las madres gestantes en embarazo, especialmente en el último mes. Pero todas esas cosas hay que canalizarlas para que realmente utilicemos las urgencias con la prioridad que especifica el triaje, que es lo que la doctora Fanny Isabel nos está explicando. Exacto, entonces hoy vamos a aprovechar el programa para que ustedes participen, para que opinen obviamente, porque yo sé que este es un tema que a todos nos toca, pero también para saber
y educarnos un poco en esta medida. Cuando estamos enfermos somos bien susceptibles, no somos las mismas personas. Hablar de salud es algo muy trascendental, de un familiar, de un hijo. Somos completamente diferentes, nos ponemos hasta malgeniados, irritables y queremos que nos atiendan ya. Pero hay que también considerar que cuando hay un paciente con una emergencia, con un paro cardiorrespiratorio, un paciente con un infarto, una materna a punto de tener un bebé, la atención de este paciente aproximadamente le toma al médico 1 o 2 horas de su tiempo y por eso todas aquellas personas que están esperando en ese servicio se van represando. Entonces es ahí donde queremos también que ustedes aprendan de ese triaje, cómo es esa clasificación, en qué momento es importantísimo salir corriendo y no esperar ir al servicio de urgencias y en qué momento de pronto sí puedo llamar a pedir la cita o tomar otra vía. Sinteticemos esto de la siguiente manera: reconocemos las dificultades que el sistema ofrece y las barreras que tenemos en la atención y por eso hay una explicación de por qué se congestionan las urgencias, pero lo más importante, la reflexión que hacemos hoy en el programa es pensar en estos asuntos para realmente hacer un uso adecuado de los servicios de urgencias. Veamos el informe. Los servicios de urgencias están presentes en los hospitales para brindar un cuidado prioritario a los enfermos o heridos que allí asisten, estabilizarlos y posteriormente ubicarlos en la unidad hospitalaria más adecuada de acuerdo al tratamiento que se requiera. Una de las normas que rige estos centros es atender a cualquier persona que solicite el servicio sin importar la gravedad o el estrato social al que pertenezca. Los servicios de urgencias del país en general poseen una mala reputación entre los usuarios, pero es importante conocer que una de las causas por las cuales el sistema de salud colapsa en ocasiones es porque las personas no reconocen lo que es una verdadera emergencia y cómo pueden acceder al servicio de una mejor manera, lo cual convierte a este servicio en un reto tanto médico como administrativo, pues existe una gran demanda de tiempo y recursos para que los procesos de diagnóstico, atención primaria o los traslados entre los diferentes centros asistenciales sean eficientes y acertados. También, por otro lado, los tiempos prolongados de espera a los que son sometidos algunos pacientes puede desencadenar complicaciones que requieren un tratamiento más extenso. Los invitamos entonces a que continúe viendo Medellín Ciudad Saludable para que se informe acerca del uso correcto del sistema de urgencias en la ciudad y nos comparta las dudas o inquietudes que tenga frente a este tema. En un servicio de urgencia se deben cumplir 3 pasos básicos: tratar de determinar una impresión diagnóstica, establecer entonces de una vez el tratamiento, definir qué se va a hacer con ese paciente, se queda hospitalizado, se va para la casa o puede esperar y consultar en otro espacio o en otro momento. Muy importante, los signos vitales del paciente siempre deben ser evaluados al inicio cuando ingresa, porque con ellos, con la temperatura, la frecuencia respiratoria, con el pulso, con la saturación de oxígeno, podemos saber qué tan grave está el paciente, además de sus signos y síntomas de si tiene un dolor muy fuerte, si está pues ya en un estado de dificultad respiratoria. Esto es lo que ayuda a los médicos a que ellos puedan establecer esa prioridad y saber a quién atienden primero y después entonces darle atención a las demás personas. Usted trabajó, doctora Fanny Isabel, en servicios de urgencia, ¿cierto? 8 años. 8 añitos nomás. Sí, bueno, la mitad de mi tiempo. El tema hoy le casa perfectamente con todo el conocimiento, no solo con documentación, sino porque lo experimentó durante 8 años. No quiero dejar suelto la palabra que les tiré ahorita diciéndoles es que a veces somos conchudos, ¿saben también qué nos pasa? Y es conchudez, no nos digamos mentiras, a veces acudimos a los servicios de urgencias por no pagar los copagos o las cuotas moderadoras de la otra atención, a veces lo hacemos y eso es ser conchudo. Yo sé que la situación económica a veces se nos torna un poquito complicada, pero las cosas hay que hacerlas como deben hacerse y no congestionar las urgencias simplemente por evitarnos, por sacarle el cuerpo a un pago que nos plantea el sistema. ¿Listos para opinar? Yo sé que este tema a ustedes les da duro y les gusta y tienen muchas posturas y muchas reflexiones. 441-2100, la línea local, la nacional 018 041 4099.
redes. Sí, señor, estamos en Twitter como @saludmedellín, en Facebook también nuestra página es Salud Medellín y está el correo electrónico, por allí pueden seguir escribiéndonos, medellínsaludable@telemedellín.tv. El doctor Alzate está por Sí, aquí, señor. nos vamos a saludarlo, esperamos sus llamadas. Doctor Mauricio Alzate. ¿Cómo están? Bienvenido, muy buenos días. Bienvenido, Buenos días. doctor, ¿cómo ¿Cómo está? Mauricio Alzate Cataño es el director de servicios ambulatorios del Hospital General de Medellín y viene a ilustrarnos, a conducirnos, a ayudarnos, a llevar hasta ustedes este contenido de hoy en Medellín Ciudad Saludable. Marquen ya la línea para que participen, planteen tranquilamente lo que ustedes piensan y aprovechemos al doctor Alzate para resolver algunas inquietudes que se nos generan cuando pensamos en la utilización adecuada o el ideal de cómo deberían funcionar los sistemas y los servicios de urgencias. La doctora Fanny Isabel, doctor Alzate en la introducción pues habló del triaje y de cómo se subdividen también las urgencias. Contemos otra vez, reiteremos porque esto es muy importante que quede claro qué es una urgencia y qué es una urgencia vital. A ver, es fundamental tener en cuenta que cualquier situación que ponga en riesgo no solo la vida, sino también la función, y así lo ha definido la norma y no se nos ocurrió en Colombia, o sea, es a nivel mundial, cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la funcionalidad de la persona y que pueda resolverse o evitarse en las 6 horas siguientes en un servicio de urgencias, entonces se considera precisamente una urgencia. Por eso hay situaciones que ponen en riesgo la vida o la funcionalidad, pero que vienen crónicamente apareciendo y que no se van a resolver en un servicio de urgencias porque así esté la persona 24 horas va a salir exactamente igual. Sí. Esa no es una urgencia. Entonces es bueno tenerlo muy en claro porque lo que sucede, ustedes lo mencionaban al principio, lo que sucede en la mayoría de nuestros servicios de urgencia, específicamente en el Hospital General de Medellín, el 43% de las personas que solicitan atención son triaje 4, después de tomarle los signos vitales, como decía la doctora, de hacer una clasificación de riesgo, nos damos cuenta que no era pertinente y son personas que si tuvieron que esperar mucho tiempo ya van a estar a disgusto. Pero si hubieran tenido probablemente la preparación adecuada para ir al servicio de urgencias, si hubieran dicho y hubieran entendido o nos hubiéramos hecho entender, porque realmente es una labor del equipo de salud, la de educar a la comunidad. Entonces, si nos hubiéramos hecho entender, pues probablemente no hubiera tenido que ir esa persona al servicio de urgencias. Porque adicionalmente, y pienso que es importante tener en cuenta, hay unas promesas de servicio o unos tiempos, que ahorita no se mencionó de los tiempos. Hay unos tiempos para yo hacer la clasificación. Después de que un paciente llega a un servicio de urgencias, en máximo entre 15 minutos y 30 minutos yo ya tengo que tener una clasificación. Yo ya tengo que saber ese paciente qué nivel de riesgo tiene, para saber cuánto tiempo tengo para darle continuidad a la atención de modo que no se complique su situación. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Pero esos son los ideales de los servicios de urgencias. Hoy los servicios de urgencias de nuestra red, por lo menos del área metropolitana, están absolutamente saturados. Pero no solo pasa en Colombia, lo decían ustedes, es una situación que pasa incluso en los mejores hospitales del mundo. Entonces, los trabajos que se han hecho en investigación en los últimos años han tratado de resolver, de hacer mucha más dinámica la atención en los servicios de urgencias, pero adicionalmente han querido generar muchas estrategias de educación para la comunidad. Porque el problema del servicio de urgencias no es el servicio de urgencias. A veces somos medianamente elásticos, entonces yo digo, tengo 40 camillas, en un momento dado ante una emergencia puedo tener 60, pero yo no puedo tener 100, 120, sino que eso tiene un límite. Pero la situación está en por qué el paciente termina acudiendo a un servicio de urgencias y por qué su situación se complica. Ese es un tema que yo pienso que vamos a ir abordando a medida que escuchemos a la comunidad, pero que es fundamental. Pero es que esa estadística es muy diciente, 43% pudo haber consultado no por el servicio de urgencias, partan de pues por qué tenemos colapsados y congestionados los servicios de urgencias. Casi la mitad de los que llegan a urgencias pudieron haber consultado por otro lado. Exactamente, o sea, porque las 3 primeras clasificaciones del triaje pues son las que son pertinentes para ser atendidas allí. Tenemos de una vez ya la primera llamada desde el barrio San Javier, está Ana Lucía Sierra. Bienvenida, Ana Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy ustedes. Bien, gracias. Bueno, yo quería participar comentando que yo soy una persona de 67 años, tengo anemia y me ha tocado ir varias veces al Centro de Salud de San Javier, la unidad ¿qué? Bueno, pero son maravillosos, lo atienden muy bien a uno y no solamente a mí, sino que he visto cómo atienden a los demás pacientes. Entonces yo por este medio quiero agradecerles a la unidad hospitalaria de San Javier. Doña Ana, sí. ¿Algo más, doña Ana? No, nada más, agradecerles porque me atienden muy bien.
Qué bueno. Gracias, Ana Lucía, y qué bueno, como lo hemos dicho otras veces, las personas que son agradecidas Sí. y tienen la capacidad de reconocer cuando el servicio se presta bien, porque es que lo fácil en estas circunstancias es criticar y cuestionar. Claro, tenemos muchas dificultades y a veces no nos atienden bien, es la verdad también, pero qué bueno que Ana Lucía, que es la primera llamada, la primera televidente que se anima, pues reconozca un buen servicio de una de las unidades de Metro Salud. Exactamente, yo pienso que ahí tiene mucho que ver, yo conozco la unidad, conozco varios médicos de allá, tiene mucho que ver es también esa parte educativa que se va volviendo como tan familiar, como tan cercana con una comunidad y donde los médicos llegan a tener esa capacidad de expresarles y de comunicarles a los pacientes cuando deben consultar en el momento adecuado, cuando pueden manejar un niño en la casa cuando tiene diarrea, cuando tiene fiebre, cuando tiene una infección respiratoria. Allá funciona una de las estrategias que se llama IEPI, que es una de las estrategias para enseñarle a los padres de familia y a los cuidadores a manejar esas enfermedades tan frecuentes en la casa y a tener signos de alarma para saber, me pasó esto y en ese momento sí debo llevar al niño. Entonces, qué bueno por Ana Lucía que reconoce esto en la unidad de San Javier. Doctor, usted habla ahorita de unos tiempos, ¿cierto? De unos tiempos que se dan para atender todas estas clasificaciones del triaje. En promedio, ¿en cuánto está el tiempo de espera en un paciente de urgencias en nuestra ciudad o por lo menos en su institución, en el Hospital General? A ver, hay unos momentos muy críticos, hay unas horas del día muy complejas en donde nosotros después de la clasificación tenemos hasta 2 horas, 2 horas y media de tiempos de espera. Reforzamos, tenemos una capacidad de ir verificando a través del sistema cómo están esos tiempos, cómo está el cumplimiento de eso. Tratamos de mantener un contacto permanente con salas de espera para que no haya ningún paciente que se vaya a complicar, porque puede que uno en un momento dado tenga una clasificación 3 y que por alguna condición y por el tiempo de espera prolongado pueda el paciente tener unos síntomas mayores y pasar a una clasificación 2, un triaje 2 que es mucho más riesgoso. Entonces, ha habido promedios, como le decía, o sea, a veces 2 horas, 2 horas y media de espera después de triaje, a pesar de intervenciones, o sea, de tener más equipo médico realizando el procedimiento de triaje y el procedimiento post-triaje, que es la consulta en donde ya el médico se dedica mucho más tiempo a escuchar al paciente, a explicarle, y es un tema que yo quiero resaltar, o sea, la mayoría de las insatisfacciones en los servicios de urgencias de cualquier parte radica en que los médicos no somos capaces de comunicarnos con los usuarios. Entonces, uno sí está enfermo como usuario. No quiere decir, si no es un triaje, uno no quiere decir que no esté enfermo, pero que su situación no se puede resolver de inmediato por las condiciones, porque hay personas mucho más enfermas. Entonces, si nosotros somos capaces de comunicarnos, aunque el tiempo de espera en algunos momentos sea un poco más amplio, las personas van a quedar mucho más satisfechas y no podemos desaprovechar ese contacto con los usuarios para reeducarlos permanentemente. Decirles, porque hoy su condición no es una urgencia, pero cuándo sí será una urgencia. Y eso es fundamental con las madres y los niños, en todo el tema de IEPI, es un tema central. Hay unos síntomas y unos elementos de alerta, todos los factores de riesgo, y uno tiene que tener el tiempo necesario para decirle, mire, si su hijo tiene estos y estos síntomas, debe ser de manejo hospitalario, pero si tiene estos otros, que probablemente a usted la van a asustar, pero usted está preparada, pues lo puede rehidratar o puede usar la solución salina en los niños que tengan una infección respiratoria, y eso se debe poder hacer en el momento de verdad ahí entre el médico y el paciente. Pero sí reconocemos que a los médicos muchas veces se nos olvida hablar, o sea, es una barrera ya generada incluso dentro del mismo proceso de formación en donde nos da miedo comunicarnos, y para comunicarnos a veces usamos palabras rarísimas, entonces no somos capaces de hacernos entender. Es una labor grande, de modo que la persona acuda, quede satisfecha, así no haya sido atendida ya en la parte interna de observación y demás, se vaya un poco más tranquila y se vaya educada para saber qué va a hacer, si le vuelve a dar lo que tenía y qué va a hacer en el momento para que efectivamente su condición de salud mejore. Doctor Alzate, antes de hacer la primera pausa institucional, ustedes en las urgencias del Hospital General logran cumplir ese tiempo de clasificación entre los 15 y los 30 minutos. ¿Y quiénes, qué personal, qué disciplinas se encargan de hacer la priorización? Porque también no podemos decir mentiras, y nos ha pasado históricamente, sigue pasando. A veces es el portero el que decide si es o no una urgencia y rechaza si tiene o no el papel. No, nosotros tenemos 3 puertas de entrada grandes, una para maternas, en la parte obstétrica, urgencias obstétricas, otra para niños, directamente el pediatra atiende las 24 horas el servicio de urgencias,
y otra para adultos. Toda persona mayor de 14 años es atendida en adultos o las maternas. Entonces, en cada uno de esos momentos, habitualmente en urgencias pediátricas tenemos muy buena oportunidad. Nosotros atendemos unos 600 niños promedio mes y en urgencias pediátricas el estándar de triaje 4 es mucho mayor. O sea, entre 65 y 70%, precisamente por la situación de educación de las madres. Pero cumplimos más los tiempos en el servicio de urgencias pediátricas. Los servicios de obstetricia se ven congestionadísimos y con los cambios en la red en los últimos 2 años, que se han cerrado ciertas camas de obstetricia en la ciudad, el Hospital General de Medellín y Metrosalud han asumido, somos los públicos y hemos asumido una presión grandísima. Y esa presión, así nosotros, como lo decía ahorita, puede que haya una capacidad de expansión, pero también es límite. Entonces hay momentos en los que ya esa capacidad de expansión también está copada y empiezan los tiempos a ser mucho más amplios. Y en urgencias adultos es donde más sucede, con frecuencia, y específicamente tenemos seguimiento los lunes y los viernes en la tarde, los tiempos son mucho más dilatados y no cumplimos con esa promesa de servicio. Listo. ¿Por qué los lunes y los viernes? Ahorita le vamos a preguntar al doctor, pero vamos a un pequeño corte institucional y seguimos hablando del uso adecuado de los servicios de urgencias. La música que escuchábamos por ahí en la radio AM cuando no existía lo digital, lo van a escuchar, vamos a viajar en el tiempo. Un ritmo que marcó la moda, el cine y las discotecas del planeta. El sonido retrodisco se toma la emisora. Fiebre de jueves en la noche, todos los jueves a las 10 de la noche por Telemedellín Radio. Vamos a viajar en el pasado, el mejor sonido retrodisco. Escúchanos en www.telemedellin.tv/radio/emisora. También en TuneIn Radio o descarga nuestra aplicación para dispositivos móviles llamada Telemedellín Radio y llévate nuestra emisora a todas partes. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? Un lisadero así. Un cohete. Preguntas y jugar. Hablar en inglés. Mr. Chan. Hello, how are you today? Un científico es una persona que hace magia y trabaja en una fábrica de hechizos. Habla calabra con patas de cabra. Fuerte cuando leemos, la cabeza imagina. Descúbrelo en el Festival Buen Comienzo para todos los niños y niñas de la ciudad. Plaza Mayor Exposiciones del 11 al 14 de septiembre, entrada gratuita. Medellín, todos por la vida. La Copa Telemedellín de Fútbol regresa para seguir buscando al mejor equipo de 2014. Este sábado desde las 10 de la mañana, Wilson Cano ante Envigado Fútbol Club. El partido por llegar a los primeros lugares del Grupo B. Disfrútalo solo por Telemedellín. Aquí te ve. Medellín 2014. Presenta del 6 al 13 de septiembre a Chick Corea, Orquesta Broadway, Aragón, Gilberto Santa Rosa, Chano Domínguez y muchos artistas más. Informes www.festivalmedellín.com. Aquí estamos en Medellín Ciudad Saludable, hoy analizando este tema de los servicios de urgencias y cuál es el aprovechamiento adecuado que debemos hacer de ellos. Le está dando una mirada al Twitter, veo aquí un trino en @saludmedellín de la Secretaría de Salud de Antioquia, donde dicen, apoyado en una fotografía, Rita Almanza de Salud Medellín, Ana María Ángel y Luz María Agudelo, que es la secretaria de Salud de Antioquia, responden inquietudes del virus del papiloma humano y su vacuna, a propósito de todo esto que se ha generado en el país. Hoy también en nuestras redes estamos
promocionando el Festival Buen Comienzo. Empieza hoy, va hasta el próximo domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche, miren el horario. Te invitamos a participar en el Festival Buen Comienzo. Ciencia a tu medida, hoy en Plaza Mayor. Esperamos 50.000 niños en una jornada de entretenimiento y de prestación de servicios que es muy chévere para que lleven a sus menores, a los niños y participen del Festival Buen Comienzo. Empezó hoy, es completamente gratis, ya están abiertas las puertas de Plaza Mayor y estaremos ofreciendo el festival hasta el próximo domingo. Qué maravilla, ya tengo plan entonces. Es muy bueno, muy bueno está el festival. Bueno, doctor, yo mandé a los mensajes institucionales, ¿por qué los viernes y los lunes se congestionan más los servicios de urgencias? A ver, hay una particularidad y más en el régimen contributivo. Después de un fin de semana de ciertos excesos, las personas que pueden gozar de una incapacidad van los lunes a los servicios de urgencias o los martes y el lunes es festivo. Y el seguimiento en el régimen contributivo que tenemos es precisamente unos picos mucho más altos los lunes. Y el tema de los viernes se vuelve complejo porque hemos entendido más en el régimen subsidiado. Las personas a veces logran, haciendo uso racional de los servicios, esperar y dicen el viernes ya viene el fin de semana y yo no me pude aliviar, vamos los viernes, claro. Pero además nuestro servicio de urgencias, específicamente el Hospital General de Medellín, los viernes recibe poblaciones incluso de fuera del departamento. Claro. Que no llegan a través del sistema de referencia y contrarreferencia, que no nos llamaron a decirnos si el paciente sí lo podíamos aceptar, sino que llega, nosotros decimos habitualmente, llega el avión o el bus del departamento del Chocó, por ejemplo, y son pacientes muy enfermos, que no son precisamente un triaje 4, sino que son triaje 1 o 2, que van a congestionar servicios de entrada ya muy congestionados. Entonces eso empieza a generar cuellos de botella en los servicios. Tenemos una televidente en línea, pero es que usted lo dijo muy bonito y de forma como muy disimuladita lo del régimen contributivo los lunes. Y yo creo que me sirve para reforzar si le entendí bien el tema de la conchudez. O sea, son los enguayabados, los que se excedieron, los que parrandearon y quieren la incapacidad, son los que llegan a consultar por urgencias. Digámoslo claramente. O sea, uno sí dice, y realmente cuando uno está enguayado sí está muy enfermo. O sea, claro. Pero y el médico tiene una responsabilidad porque hace un diagnóstico de un paciente intoxicado por alcohol, ¿cierto? Pero sucede eso precisamente más en el régimen contributivo. Podríamos decirlo por cierta conchudez. Es importante cada vez el tema de educación y de responsabilidad compartida, porque todo el tema de la atención médica es un tema de responsabilidad compartida. Usted tiene una serie de deberes con cuidar su salud y yo como equipo de salud tengo además el deber de atenderlo de manera oportuna, adecuada, con calidad, humanidad y demás. Muy bien. Tenemos a doña Melba Guarín, ella está desde el barrio Santa Cruz. Buenos días, doña Melba. Buenos días. Doctor, es que mi pregunta es, yo, asisto acá en el puesto de salud de Villa Socorro. Hace año y medio vengo sufriendo una enfermedad, me han hecho de todos los exámenes del colon y sigo con el dolor. Hace 4 días, yo voy mucho al Hospital General por urgencia y hace 2 días fui al general, me dijeron que no, que me dieran una remisión para hacerme un estudio, o sea, un estudio bien del colon. Entonces, yo fui y saqué cita aquí al puesto de salud, me dijo un médico, no, espérese otro mes, o sea, me tiene como el paseo millonario, para arriba y para abajo, y yo vengo sufriendo mucho, y me tomo hasta 8 pastillas diarias, hasta para hacer del cuerpo, no sé qué hacer ahí. Entonces yo fui al médico, me atendió como 5 minutos, entonces yo, espere para que le den 20 días, para que le den otros 20 días, que para que Confama le dé la autorización, y así me llevan de para arriba. No sé qué hacer ahí en eso, para que ustedes me hicieran el favor y me ayudaran en ese caso que estoy sufriendo. Gracias, Melba, por su llamada. Paciente de 45 años. 45 años, sí. A ver, hay un tema que tenemos que tener claro, lo mencionábamos desde el principio. Una situación de urgencias es aquella que ponga en riesgo mi vida ya o mi funcionalidad y que el servicio además me la pueda resolver, ¿cierto? Hay una serie de situaciones que se van volviendo crónicas. Por lo que le entendemos, doctora, la señora tiene una situación crónica, es relativamente frecuente en nuestra población tener problemas del colon, problemas digestivos que se vuelven crónicos, pero también es importante que toda la comunidad sepa que para el manejo ambulatorio, programado de exámenes y demás, las EPS tienen unos tiempos. O
sea, las aseguradoras y las aseguradoras, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo, tienen unos tiempos para hacer el trámite de autorizaciones. También le entendemos que le han abordado su problema desde múltiples ayudas diagnósticas y con diferentes profesionales. ¿Yo qué sugeriría? O sea, primero que la señora tenga en cuenta los tiempos de autorizaciones de exámenes adicionales. En problemas del colon muchas veces los exámenes salen todos normales, sí, y termina siendo un problema funcional que se resuelve vía una educación en la parte de alimentación, vía una educación en la parte de manejo del estrés y demás. Si un médico consideró que había un examen, pues hay que tener el tiempo necesario para que la EPS lo autorice y efectivamente se lo realicen. Pero hay que tener, después de enfermedades crónicas, hay que tener en cuenta esos tiempos para yo hacer lo que efectivamente me dicen y no solamente medicación, porque probablemente la señora ha tenido oportunidad de contactar a algunos médicos que le han hecho énfasis más que en medicación en ciertas condiciones de vida y hábitos saludables, y eso es fundamental también resaltarlo aquí. Aunque estemos hablando de urgencias, uno ve que muchas de las situaciones y las condiciones de los pacientes son prevenibles a través de hábitos saludables. Entonces es importante tener en cuenta que alguien le debió haber contado a ella más o menos qué hacer para que su colon se fuera manejando de mejor manera, y son elementos educativos en los que a veces no creemos, porque uno quisiera el medicamento o la cirugía, y no a veces ni lo uno ni lo otro, sino una condición de vida más saludable. Pero les hago este planteamiento a ambos como médicos: ese mal manejo de las enfermedades crónicas, producto de la mala atención, de que no sale la autorización a tiempo para el examen, de que no están las citas de control, ese es otro elemento que nos congestiona las urgencias. Claro, es que el paciente, doña Melba, pues si no ha encontrado la respuesta y no ha logrado controlar y manejar su problemática, ¿qué más tiene que hacer cuando arrancan esos dolores? Arrancar para urgencias. Claro, pero hay una cosa importante, y es que cuando uno va al servicio de urgencias, generalmente hay un médico diferente que siempre me va a atender, y en el servicio de urgencias se resuelven pues cosas puntuales, lo que decía ahora, o se hospitaliza el paciente o se le da de alta con un tratamiento. En un problema de año y medio, idealmente un médico familiar en la EPS, en el centro de salud, que le puede conocer y le puede llevar y decir: listo, ya tiene colonoscopia, listo, chuleado, ya tiene esto, listo, ya mejoró sus hábitos alimenticios, listo, ya no, nada le ha funcionado, vámonos para donde un internista. Entonces, si seguimos ese paso, así sea lento, ese es un protocolo que le va a ayudar más al paciente ideal, y al obviamente. médico, exacto, a tener entonces una salida más fácil. Pero si yo voy de servicio de urgencias en diferentes ocasiones, no solamente el caso de doña Melba, pues es también la angustia que nos genera, que tendré un tumor, un problema grave. Entonces, en esos servicios de urgencias se pierde mi historia. Entonces es más complicado hacer un seguimiento. Don Octavio Molina está en Envigado esperándonos hace rato. Buenos días, don Octavio. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias por el programa y por dar la oportunidad a nosotros los televidentes de participar de este programa tan importante. La pregunta es la siguiente: ustedes en urgencias, los doctores tienen unas reglas generales pues para clasificar las urgencias como tal, ¿cierto? Sí, es el triaje, Octavio, del que estamos hablando, sí. Pues a mí mucho tiempo me ha molestado la cabeza con dolores migrañales, pero ya gracias a Dios los he sabido pues controlar ya con alimentación y con buena actividad física, y saber cómo manejar eso, porque eso ya es de por vida que dan. Yo estaba en urgencias y dicen, pues no sé hasta dónde es cierto, que de pronto un dolor de cabeza no sea una urgencia, de acuerdo pues al nivel que uno tenga, porque si es algo pasajero, así suave, rutinario, no, con una aspirina, con un Dolex, pues, se recuesta y pasa. Pero hay dolores que sí tratan como de mantenerlo a uno muy aislado de todo. Llega a parte en donde la vista puede ser borrosa, en la parte frontal de la cabeza pues hay venas que se brotan, que le da uno miedo, que me he dado cuenta de personas que estando en urgencias se han muerto por dolores de cabeza, y que la espera para pasarlo a que sea atendido sean 25, 30 minutos, 40 minutos. No sabe uno hasta dónde es importante, si realmente un dolor de cabeza pues sí es urgente o no, porque muchos doctores dicen que no, que si es leve, es simplemente una pastilla. Los recepcionistas como tal toman el aporte, los médicos que están adentro, que tienen mucho trabajo, no es de estar pues sentados, ellos tienen mucho que hacer, no saben realmente cómo llega el paciente. Uno viendo un paciente muchas veces ve que llegan, la sintomología la ve incluso en los gestos faciales, en el color de los labios, que está sudando frío, porque el sudor se ve literalmente, se ve de personas que llegan pálidas, que llegan pues, y estar 25, 30, 40 minutos en XCPS,
porque eso es general, entonces no sabe uno qué pueda pasar y uno tiene el temor de que estando ahí pase algo maluco. Y vuelvo y repito, claro, ya uno se ha dado cuenta de cosas que han pasado. Entonces no sé si de pronto, muchas veces me pregunto, estando afuera un personal que esté como saliendo haciendo una rutina, mirando realmente qué es prioritario, a quién pueden pasar primero. Si alguien que tenga un dolor de cabeza, o alguien que llegó con unos cólicos, que se está doblando y que lo tienen que entrar literalmente cargado o en silla de ruedas. No sé, la pregunta era en sí, como mirar en ese aspecto de los dolores de cabeza, si realmente sí son considerados como urgencias, y si están clasificados también, de acuerdo al dolor de cabeza. Pero vuelvo y repito, son dolores de cabeza que son como una cefalea vascular, donde la persona incluso, yo incluso, ¿qué día estuve a punto de perder el conocimiento? Y el dolor era pues, y me fastidiaba el brillo y todo, y no consentía nada, y doblado, y sentía, mejor dicho, un dolor impresionante. Y sentía esa cabeza que se me iba a explotar. Claro. Yo lo que hacía era concentrarme, relajadito, tener fe, que de pronto no voy al día de uno, porque uno no sabe si eso es un aneurisma, qué miedo. Y ya ahí no pueden hacer nada, que pase eso ya que, y eso pasa en 2-3 minutos. Muchas gracias y un feliz día, que la pasen muy bien. Muchas gracias a usted, Octavio, y toca un punto muy importante, es que el dolor, y él conoce muy bien su enfermedad, tiene una migraña, sabe cómo se llama, tiene apellido, e incluso dice que la ha sabido controlar, pero efectivamente eso nos ayuda también como a repasar un poquito. No hemos mencionado cuáles son esas 4 clasificaciones del triaje, porque ahí el dolor tiene un papel muy importante. Sí, a ver, entonces, el triaje 4 ya mencionamos, es el paciente que definitivamente no es pertinente, tiene una sintomatología que se puede resolver de manera ambulatoria a través de una consulta o con la adherencia a un tratamiento. A veces el paciente tuvo una infección o está cursando con una infección y empezó los antibióticos hace 3 días y no ha tenido todavía el tiempo de que el antibiótico efectivamente empiece a hacer sus efectos y no tiene síntomas en el momento que digan necesitamos de una vez hacerle algún tipo de procedimiento en el servicio de urgencias. Ese es el triaje 4. Un ejemplo sería, por ejemplo, una gripa, una diarrea que no tiene deshidratación. El paciente que específicamente tiene un dolor articular de vieja data, o sea, le duele una rodilla desde hace 3 años, pero en los últimos días empeoró, pero no tiene cambios para que el médico diga que tiene, por ejemplo, una infección o una situación aguda. Ese es un triaje 4. Un triaje 3 es un paciente en el que yo tengo tiempo, tengo hasta 2 horas para atenderlo después de clasificarlo, y es un paciente en el que encuentro síntomas un poco más fuertes. Por ejemplo, el dolor se considera como un nuevo signo vital, pues relativamente nuevo. En los estudios que se van haciendo en clasificaciones ya hay unas escalas un poco más objetivas para que el dolor que sentís, Felipe, yo lo pueda calificar, ¿cierto? Y el dolor está ahí, pacientes con un dolor ya moderado, en la que definitivamente el paciente está sudoroso, como decía don Octavio, pero no tiene ningún síntoma focal que diga que además está hipertenso o que está dejando de sentir una parte del cuerpo. Entonces, en ese triaje 3 tenemos pacientes que están empezando con una infección, que probablemente sí lo tenga que manejar hospitalariamente, que ya veo que hay cambios en la piel, por ejemplo, que le escuché los pulmones y siento algo raro y no me siento tranquilo y le tengo que hacer una radiografía y un examen de sangre para ver si hay una infección activa. Es un paciente entonces que yo no me quedo tranquilo diciéndole váyase para su casa, pero que tampoco lo tengo que atender ya, sino que me da un tiempo de espera para empezar a realizar una serie de exámenes y demás. Ahí están, por ejemplo, infecciones respiratorias o infecciones intestinales que empiecen a mostrar cierto grado de deshidratación. Un triaje 2 es un paciente en el que tengo máximo media hora para atenderlo, o si no, su vida está en riesgo. Paciente con un sangrado activo que no sea masivo. O sea, está sangrando, efectivamente veo que está sangrando, pero no es masivo, tengo que tener todas las herramientas para parar ese sangrado en el momento. Un paciente que tiene un dolor de cabeza, sigamos con el ejemplo de don Octavio, que conoce muy bien su enfermedad, un dolor de cabeza, pero que dice, ya no siento un lado del cuerpo, ya no siento una parte de la cara. Uno diría, esa ya no es una migraña normal, sino que probablemente tiene alguna condición adicional que ya está afectando el cerebro y el cerebro tiene conexión con todo el cuerpo. Entonces es un paciente que tengo hasta media hora para atenderlo. Y los pacientes triaje 1, lo decía, ahorita preguntabas algo desde el vigilante incluso, pero el portero triaje 1 hasta el vigilante sabe que es una emergencia, o sea, es un paciente que llega en condiciones muy complejas, que inmediatamente entra, ese paciente no pasa por un área de triaje, sino que es un paciente que entra por otra puerta, específicamente en el Hospital General, por una esclusa que tenemos, y entra como paciente emergente, y es el paciente que si ya no le hago algún tipo de intervención,
el urgentólogo lo recibe y lo empieza a hidratar, o si llega con una lesión vascular lo llevo de una vez al quirófano, ese paciente se me puede morir en minutos. Entonces esos son los severos y realmente no son los que más nos preocupan porque la misma condición del paciente es evidente y lo atendemos de forma inmediata. Son los que llegan de accidentes de tránsito, avaliados, por ejemplo, apuñaleados. El trauma. El que llega en el Traumas. taxi, el que llega en la ambulancia rapidísimo, que lo recogieron en un accidente, ese es el paciente que llega en esas condiciones. Muy bien, ¿en qué casos o situaciones consulta usted los servicios de urgencias? Esa es la pregunta que nos llevamos a la calle para hacérsela a los ciudadanos, para también sentir un poco más cómo ven ellos este tema. Ahí están las respuestas. Cuando estoy enferma, cuando ya estoy muy, pues ya que veo que necesito consultar, o cuando ya veo que yo tengo una niña y cuando veo que ya también está demasiado enferma. Yo voy a urgencias porque, a ver, cuando tengo dolor de cabeza, fiebre, daño de estómago y, a ver, ¿qué? Cuando me aporreo, heridas graves ya. Yo vengo a urgencias cuando ya me encuentro muy enferma. Porque tengo una enfermedad muy grave o herido, no por un dolor de cabeza o un dolor de estómago. Yo vengo a urgencias cuando me siento el asma muy alterado. Sí, porque uno no se puede dejar llevar por un dolorcito, porque uno dice que es un dolorcito y resulta siendo más grave de lo que uno piensa. Yo voy a urgencias cuando me siento muy mal, que tengo algo muy grave, porque si voy por algo sencillo que es un dolor de cabeza, un dolor de estómago, sé que me van a demorar mucho y no me atienden. Y asisto a los centros de urgencias por una caída o porque sufro de alguna cosa o por los dolores de cabeza, las fiebres. Si hay un herido, si hay una persona que la cogió un carro, si hay una persona que yo veo delicada en la calle, también la recojo y la llevo. O yo acudo por algo muy importante, si no, no voy a unas urgencias. Diferentes opiniones, diferentes síntomas. Doctor, ¿cómo vio las respuestas? ¿Qué tan acertados y qué tan cerca están de lo que de verdad es? Un 87% de respuestas acertadas, o sea, personas, algunos por una experiencia inadecuada, o sea, yo no voy porque si tengo apenas un dolor de cabeza me demoran mucho, pero lo que tenemos que leer ahí detrás es, efectivamente, él entiende que hay dolores leves que no tiene que consultar por ellos, ¿cierto? Y vemos que la comunidad necesita más educación, pero sí también con esta pequeña muestra se da uno cuenta que hemos logrado impactar un poco esa situación, porque si no los servicios de urgencias fuéramos incapaces, o sea, no podemos empezar a pensar que lo normal es que la condición del ser humano sea estar enfermo y que entonces sea estar enfermo para ir a un servicio de urgencias. Yo pienso que nos falta educar mucho más, pero se nota que hay impacto. Sí. En la Comuna 14, en el Poblado, está Vladimiro Alzate. Vladimiro, bienvenido, buenos días. Gracias, muy buenos días, muy amable. Gracias a usted por llamar, cuéntenos. A ver, ante todo, felicitaciones por el programa, de mucha utilidad. Gracias. A la doctora Fanny Isabel, que si así con ese carisma atiende en el programa como el consultorio, quisiera que fuera mi médica de familia. Con mucho gusto. Lo primero, como les dije anteriormente, con mucho respeto, yo creo que la CPS lo que hace que se inventaron este triage. Yo creo que antes congestionan más el servicio. Lo digo porque personalmente hace como 2 meses asistí, yo tengo unos cálculos en los riñones y me pasaron de un lado a otro 3 doctores revisándome, tiempo en el cual me demoré más o menos, ¿qué? 1 hora. Para luego ya cuando yo les dije, bueno, tengo cálculos, me hice un examen de orina y ya obviamente se me dejaron en una camilla como unas 5 horas, pero en ese espacio que me pasaron de médico en médico, consultorio, duré 1 hora. Que si eso hacen con todos los pacientes, imagínense, donde el primero lo atienda uno y de una vez le dé toda la información y toda la orientación, ya nos olvidamos los otros 2 doctores a los cuales me pasaron. Lo otro es, no tratemos, digamos, como les digo con mucho respeto, de justificar las deficiencias tan abruptas del sistema. El 95% de las personas que hemos asistido a unas urgencias no queremos estar allá, nadie. Porque me ha tocado asistir un domingo, ¿quién quiere un domingo ir a unas urgencias? Y eso congestionado y con toda seguridad no es ni por un guayabo, no, son cosas pues que el sistema es malísimo
Desafortunadamente el gobierno no invierte, pero entonces siempre el sistema es malísimo no justificar esto. Uno como paciente, donde uno fuera médico, trataría de hacerse, no los remedios caseros, de hacer las cosas en la casa, pero es que cualquier dolorcito, como uno no es médico, se puede convertir en algo muy grave y llegar hasta la muerte, siendo extremos, pero puede pasar. Lo digo porque la señora mía ha asistido 3 veces a urgencias con unos dolores de cabeza que la ponen a llorar. La han evaluado, pastillitas, pero nunca le han hecho un examen de la cabeza o algo para saber exactamente qué tiene. Muy bien, don Vladimiro, muchas gracias. No, sí. De acuerdo, completamente de acuerdo con ustedes. Si usted estuvo atento al programa desde que empezamos, el programa lo empezamos diciendo las barreras y las dificultades y lo que nuestro sistema plantea. Y ahí hay buena parte de lo que nos está pasando con el asunto de la congestión en los centros de urgencias. Pero también como usuarios tenemos ciertas responsabilidades. Las estadísticas nos demuestran, y lo decía ahora el doctor Alzate, incluso yo entregaba al comienzo unas estadísticas, a veces, muchas veces utilizamos mal los servicios de urgencias, pero completamente de acuerdo, hay muchas barreras, hay muchas dificultades, el sistema no funciona como debería, como está en el papel, la realidad es muy diferente a lo que se plantea como lo aspiracional y no funcionan las cosas bien y se nos congestionan los centros de urgencias. Yo pienso que hay algo importante también para apoyar ciertos elementos que dice don Vladimiro. No es precisamente el triaje el que ha congestionado los servicios de urgencias, sino que tuvimos que llegar a procedimientos de triaje por la congestión de los servicios de urgencias. Hace algunos años uno llegaba y estaba el médico y lo atendía de manera rápida. Era menos la población, la proporción de médicos por unidad de personas en el país era mucho mayor y a pesar de que hay muchas más universidades, la población no crece en la misma medida en que crece la población médica. Entonces, es precisamente la congestión la que nos ha llevado a tener que tener procedimientos probados en todo el mundo, porque no nos los inventamos en Colombia, son probados en todo el mundo, procedimientos de clasificación. Hay otro punto importante, doctor, siempre lo he pensado y es que para atender urgencias no debe ser cualquier médico, hay que tener más que una educación que todos la tenemos muy pareja, es una personalidad y unas habilidades especiales para poder tomar decisiones, para poder manejar el estrés y para poder de una forma educada y tranquila decirle al paciente las cosas como son. Este tipo de capacitaciones que van más allá de lo académico se dan en las instituciones. Sí, a ver, la labor que nosotros tenemos, nosotros medimos permanentemente la satisfacción de nuestros usuarios. El Hospital General de Medellín tiene una satisfacción muy buena y son mediciones muy precisas porque intentamos encontrar oportunidades de mejora permanentemente para tratar de intervenirlas. Pero precisamente en los elementos de insatisfacción nos basamos para empezar a educar a nuestros médicos, para continuar más bien, para continuar con la educación que ya traemos de la universidad. El tema de los servicios de urgencias congestionados satura incluso la mente misma del médico, pero el médico tiene que tener una personalidad distinta. Es muy distinto yo estar en un consultorio y saber que cada 20 minutos voy a atender a una persona o cada media hora de acuerdo con el estándar, a decir que estoy en un servicio de urgencias y que en un momento dado, aunque esté completamente lleno el servicio, hay una emergencia y van a llegar pacientes mucho más complejos. ¿Qué hacemos nosotros? Un seguimiento permanente con nuestro equipo, reuniones permanentes, tratando de que incluso aquellos fenómenos como de burnout, del médico ya completamente saturado, se empiecen a minimizar haciendo cambios en cuadros de turnos, socializando con ellos las reclamaciones de las personas. Y de las reclamaciones, yo podría decir que por encima del 80%, y lo mencioné de pronto al principio, son por no haber podido establecer comunicación con el paciente. Entonces hacemos ese énfasis. Por congestionado que esté el servicio, usted tiene el deber, primero, de tratar bien al paciente y segundo, de explicarle cuál es su condición y cuáles son sus riesgos. Hacemos una pausa institucional y venimos a la parte final, unos minuticos finales de hoy en Medellín Ciudad Saludable. Ya volvemos. Aquella noche hacía muchísimo calor, como casi todas las noches en la frontera, pero el calor que yo sentía era el del miedo. Nos acercamos al puente que separa Formosa del Chaco, sobre el río Bermejo. Ahí está el puesto de control de la gendarmería.
subida, las bajadas. Mi ciudad y sus montañas, mi carrera aún no acaba. Hay que caer, seguir, sentir, hay que levantarse. Hay que respirar las flores de ese valle. En la maratón de las flores Medellín. El reto es contigo, hacerlo por ti. Yo tuve un accidente con una mina antipersona. Lo primero que dije, no, yo así para qué. Yo apenas me pueda parar de aquí, yo me pego un poliéster del pescuezo. Pero gracias a Dios, que en ayuda de los psicólogos de la Cruz Roja, psicólogos de aquí del Hospital San Vicente, y de Wilmar y de Isabel, los que me están dando las capacitaciones, yo he recibido mucha ayuda. ¿Cómo está? ¿Cómo le acaba de ir? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha pasado? A su izquierda, doña Adriano. ¿Cómo ha pasado usted? Y he reconocido de que no es como yo pensaba, sino que ellos me dicen, porque igual yo pensaba que ya yo en el momento ya no era nada, ya yo para todo el mundo era desechable, pero no, me doy cuenta que no es así, que uno esté como esté, la gente lo ama, todavía hay gente humilde y he tenido mucho apoyo. El Programa Interinstitucional de Rehabilitación Funcional para Personas con Ceguera se desarrolla desde el año 2007 a través de un convenio entre el Hospital Universitario San Vicente Fundación, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC de Bogotá, Confenalco Bibliotecas y el Club Rotario Nuevo Medellín. Las instituciones decidieron unir fuerzas para poder brindarle a las personas con discapacidad visual, en el caso de las personas ciegas, un programa de rehabilitación para que lograran ser personas independientes, personas activas en la sociedad y que tuvieran una opción para poder empezar a desarrollar un proyecto de vida. El programa tiene dos componentes, uno dirigido a personas con baja visión y el otro a personas invidentes. La última que leyó, ¿qué dice? Acuérdese que el dedo izquierdo va sobre el renglón. Amaba. Muy bien. Este tipo de programa para nosotros, los discapacitados, es una bendición, porque cuando nosotros no conocemos este programa o no lo hemos conocido, nosotros somos indefensos. Y nosotros en este programa nos enseñan a defendernos. Vamos a escribir: me siento feliz en la rehabilitación, con admiración. He aprendido a distinguir un poquito la plata. He aprendido a andar mucho solo, a escribir en braille, en computación. Ya yo en la computadora ya no me embolata a nadie. Las actividades realizadas están enfocadas para capacitar a los pacientes en elementos de comunicación, técnicas de la vida diaria, orientación y movilidad. Yo me hago legalmente todo. Yo voy al lavadero, yo lavo mi ropa, yo la atiendo, yo lo hago porque sé que de pronto se llega el momento en que la mujer no puede, ya me tocó a mí, ahí estoy. Busque la sábana, doña Adriano. Muy bien. Va a buscarle las puntas y las va a llevar hacia la parte del largo de la cama. El proceso que van viviendo es un proceso en el cual se ven muchos resultados, de pasar de ser una persona que se siente que debe depender de todo el mundo, pasa por un proceso en el cual al final es una persona que es capaz de venirse sola de su casa a la rehabilitación usando metro, usando bus, acceden a las bibliotecas para leer libros en braille, aprenden a desempeñarse solas en su casa, entonces cocinan, barren, trapean y hacen todas y muchas actividades que muestran que una persona, a pesar de que quede ciega, puede lograr ser independiente y encontrarle inclusive un propósito diferente a su vida.
Qué gusto poderles mostrar estas experiencias exitosas todos los jueves, y este es del San Vicente Fundación, un programa de rehabilitación funcional para personas invidentes. Ahí veían cómo con ayuda de trabajador social, médico fisiatra, terapia física, pueden hacer que estos pacientes retomen habilidades para valerse por sí mismos, para cocinar, y tienen un equipo que cuenta con todos los medios para que el paciente salga a defenderse por sí solo. Felicitaciones a San Vicente Fundación. Tremendo trabajo. Doctor Alzate, infortunadamente se nos agotó el tiempo hoy. Esta hora se fue más rápido que en una sala de urgencias, pero bueno, gracias por acompañarnos. Fue muy ilustrativo y muy importante el programa de hoy. Algún día tendremos que retomar este asunto. Gracias. Con muchísimo gusto, y el espacio está siempre abierto para que nosotros eduquemos a la comunidad, que es una de las tareas que tenemos. Muchísimas gracias, de verdad, doctor. Y a ustedes también, mil gracias por ese compromiso, esa participación, siempre acompañándonos en cada programa. Mañana entonces vamos a estar nuevamente en Santa Elena, casi que nos vamos a vivir allá. Sí, pasemos prácticamente una sede allá. Sí, y vamos a hablar de comportamientos saludables, de una nueva estrategia que queremos mostrarles para que nos haga la vida más fácil, para que no tengamos que ir tanta urgencias. Y que ya se está aplicando en los corregimientos, especialmente en Santa Elena. Entonces mañana a las 11 de la mañana desde el Parque de Santa Elena nos encontramos otra vez en Ciudad Saludable. Gracias. Este programa es para todos.